Vamos a dar paso ahora a la siguiente ponente, que es Rosario Ramos Pérez. Es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce de facultativo de bibliotecas destinada en el servicio de dibujos y grabados de la Biblioteca Nacional. Actualmente es jefa de la sección de Efemera y Ex Libris. Desde 1991 comienza a trabajar en la adquisición, ordenación, clasificación y catalogación de una serie de obras depositadas entre los fondos de la Biblioteca Nacional, trabajos que se traducen en la formación de la colección efemera. Son materiales gráficos efímeros. Rosario ha impartido conferencias, comisariado exposiciones y realizado varias publicaciones relativas a esta colección tan peculiar de la Biblioteca Nacional. Y hoy va a realizar la ponencia Bypass Publicitarios, colección efémera de la Biblioteca Nacional de España. Adelante, Rosario. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a los responsables de que este congreso, seminario sobre el abanico en España, haya podido producirse finalmente, especialmente a Isabel Lozano. Y bueno, empezar por decir que en el caso de esta ponencia, pues tal vez me salga un poco de toda la tónica del resto de los participantes al hablar de una modalidad de abanico, en este caso el que se llama abanico fijo de pantalla, y concretamente la colección, todos aquellos que pertenecen a la colección de efémera de la Biblioteca Nacional. A finales del siglo XIX, Perdona, Rosario, dime, ¿pon en pantalla completa la presentación? ay, perdona, tienes razón, Ahí, ahí exacto. estoy, muy bien. Bueno, a finales del siglo XIX la publicidad había encontrado pues, una alternativa a los soportes tradicionales como revistas o carteles en aquellos impresos publicitarios de representaciones gráficas. Y la colección de efémera de la Biblioteca Nacional contamos, como puede verse aquí en una especie de resumen, de más de 50 tipologías, muchas de ellas de soportes publicitarios y entre ellos, naturalmente, el PayPay, que es el objeto de esta ponencia. Eh, Voy a pasar a hablar brevemente de la historia del PayPay, de la procedencia, la cronología, la adquisición y cómo está ya catalogada y digitalizada la colección de 174 PayPays, que es el total de la colección. Voy a hablar también de los temas, los motivos con los que se han ilustrado, la publicidad que utilizan los comercios, distintos comercios y productos para llegar a los posibles clientes, la información impresa que aparece en estos PayPays, los talleres de impresión, y también contamos con algunos, muy poquitos, pero algunos modelos muestrario. El papel importante, tampoco hay muchos PayPays con firmas, pero hay algunos ilustradores, técnicas, formas de presentación y materiales que se han utilizado en su fabricación, las condiciones de conservación de unos materiales que presentan una fragilidad, una curiosa y pequeña colección que está entrando ahora mismo de PayPays actuales. Y entonces empezamos por la historia del PayPay. En realidad se trata dentro de la variedad de tipologías de abanicos, el PayPay corresponde a una estructura básica que es el abanico fijo pantalla que decía antes. Es una tipología que consta de una estructura rígida que está estructurada. Antiguamente eran plumas o ramas vegetales que estaban sujetas por medio de un mango de madera, y primitivamente se considera que ya existían en Oriente en el siglo VIII antes de Cristo. Y luego desde Corea pasaron a China y Japón y llegan ya más recientemente, en el XIX, a Europa, y fueron muy frecuentes ya antes de que se fueran sustituidos o desbancados en parte por la nueva tipología plegable. Es un abanico
que tiene una forma, son más efímeros porque tienen más fragilidad al estar fabricados de papel y madera y frente a otros documentos de abanicos que tienen un gran valor. En el caso de los paipais, pues tienen un gran interés desde el punto de vista pues, cultural, sociocultural, esto desde el punto de vista publicitario y de las costumbres desde el punto de vista documental. Normalmente presentan unas ilustraciones muy vistosas porque precisamente al ser llevar mensajes publicitarios lo que tratan es de atraer la atención de los posibles usuarios. La definición que da la Real Academia pues dice que es abanico en forma de pala, aunque la grafía pai pai acabado en Y se adapta mejor a la ortografía del español, la forma sentada es el uso de pai pai, acentuado y unido. Su plural es paipais y debe escribirse con tilde. En cuanto a la adquisición de la colección, procede de una compra, de una adquisición comprada a un coleccionista, y la cronología pues es más o menos en la primera mitad del siglo XX, es decir, aquí tenemos uno de los más antiguos, que corresponde en Pai Pai de una exposición, habla de la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, y tenemos otro en el que aparece, aunque no entró por depósito legal, pero dentro de esta colección adquirida aparece la fecha de depósito legal, que es 1959, así que podemos hablar de esta franja cronológica de la primera mitad más o menos del siglo XX. Naturalmente se trata de una colección que ya se ha catalogado, está accesible por parte de los investigadores que pueden venir a consultarla, e incluso también está digitalizada, con lo cual puede ser consultada también desde casa. Desde el punto de vista de las ilustraciones, los paipais están ilustrados con como mencionaba, con unas intenciones evidentes de atraer la atención del usuario, del posible cliente, y presenta unos vistosos colores debido a las técnicas utilizadas, de las que luego hablaremos, y de una gran variedad iconográfica que vamos a ver a continuación. Por encima de cualquier ilustración o tema o motivos utilizados están los retratos de mujeres, porque para que os hagáis una idea, de los 174 paipais que forman la colección, 82 están ilustrados por figuras femeninas o retratos. Predomina muchísimo el tema del retrato femenino, pues años 20, años 30, o con influencia también muchísimo naturalmente del cine americano. Hay también retratos femeninos de distintas épocas o tipos regionales. Y lo que mencionaba, una cantidad importante en el que aparecen retratadas las actrices más reconocidas del cine americano de la época, algunas también españolas, en este caso Ava Gardner y Gina Lollobrigida, en los que aparecen porque habían protagonizado sendas películas. Y en el caso en caso de retratos de hombres, la verdad es que están muy poco representados, hay una diferencia abismal, pero también igualmente sobre todo son retratos de actores como Tyrone Power, Maurice Chevalier, que es el que aparece aquí. Por detrás vienen también, con un número importante, son escenas infantiles de juegos, de niños, o bien de cuentos infantiles, como estos cuentos tradicionales. Y ya muy por detrás pues aparecen parejas, las escenas taurinas, que es verdad que reflejan como por ejemplo el tema de las actrices, la importancia que se daba en estos momentos a las aficiones como eran los espectáculos taurinos, el cine, el teatro, etcétera, en estos años. También los deportes, porque ya había sus mitos, lo mismo que los toreros, los jugadores de fútbol, como en este caso Carmelo Goyenechea, que era del Atlético de Bilbao.
y la equitación, por poner un ejemplo. Ya muy alejados, pues hay algunos ejemplos de representación de animales o de paisajes. En cuanto a la publicidad de los productos y establecimientos comerciales, los abanicos y los PPs han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y una de las transformaciones más importantes tiene lugar a principios del siglo XX, cuando la publicidad comercial salta de esos otros soportes tradicionales y pasa a convertirse el PayPay en soporte de sus mensajes publicitarios. Desde luego hay gran número tanto de la publicidad de productos como alimentos, bebidas, cafés, productos farmacéuticos y ropa y calzado, o de establecimientos, y algunos ejemplos son los que podéis ver aquí, como estos que aparecen de galletas o de una compañía industrial chacinera, de El Rapaz, o el caso de las bebidas alcohólicas, como esta de una de las marcas por excelencia de esta época, de los primeros años del siglo XX, como es Anís del Mono. O conviene destacar muchísimo también la publicidad que aparece en los PayPays de productos y laboratorios farmacéuticos. Tal vez, y aquí pongo varios ejemplos, es uno de los productos que más representación tienen, por lo menos en la colección de la Biblioteca Nacional, que aparecen en todo tipo de PayPays publicitarios con una gran profusión. Y en menor medida, pues otro tipo de establecimientos, como por ejemplo las librerías, las perfumerías, almacenes de tejidos, etcétera, etcétera. En cuanto a la información impresa que aparece en los PayPays, es curioso, porque aparte de lo que es la información sobre el establecimiento comercial o el producto, que aparece en un tamaño naturalmente más destacado y que normalmente aparece al verso del PayPay, en alguna ocasión aparece también en la pantalla, en el recto del PayPay, pero normalmente es al verso. Aparece, aparte de, como digo, de los comercios y de los productos publicitarios, comerciales, perdón, en letra menos destacada, pues aparecen pues mención de la calidad de los productos, las cualidades, las ventajas y las características especiales de los mismos, algunas instrucciones, los precios, y luego también se señala naturalmente la dirección del establecimiento, el teléfono o el punto de venta, o si es una marca registrada, y naturalmente el taller de impresión. Es decir, hay mucho interés en estos dos ámbitos que presenta el PayPay publicitario, de, por un lado, reclamar la atención del usuario con una imagen, con unos colores vistosos, con una imagen atractiva, algo que llama la atención desde el minuto uno, y luego el cumplir con ese papel, con ese objetivo, que era transmitir la publicidad de ese producto, porque además era un objeto que, como iba a circular por parte de los clientes, iba a circular por todos los sitios, por las calles, en los domicilios, iba a llegar a muchísima gente, era muy importante que tuviera este atractivo. En cuanto a los textos impresos, pues se puede ver aquí algunos ejemplos, como hemos dicho, el de los precios, las características del producto, hay algunas instrucciones, siempre hablan y utilizan el mejor surtido en medias o la más barata de España. Ese tipo de frases publicitarias son algunas de los técnicas publicitarias que se utilizan muchísimo en este tipo de documentos. Hay lo que mencionaba, que no solamente aparece la publicidad en el verso de los PayPays, sino también en la propia pantalla, y incluso hay casos como en este que estamos viendo, en el que incluso da para poner dos tipos de publicidad, uno aquí referido al tinte Siberia y otro a un insecticida que se llama DIC.
Y otro caso, pues es el que hemos mencionado antes, con la imagen de una estrella del cine americano, en el que no solamente aparece la publicidad al verso, sino también la película y la productora y el nombre de la actriz, naturalmente. En cuanto a los responsables de la fabricación de los paipaís publicitarios, naturalmente detrás están los talleres de impresión. Recogí aquí algunos de ellos, hay naturalmente muchos más, pero me sirve muy bien para contar que se trata de talleres de distintas ciudades por toda la geografía española, desde Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, y esta información junto con toda la publicidad que aparece al verso de los paipaís, que también son de comercios y de productos de distintas ciudades españolas, nos indica claramente cómo se trataba de una práctica que estaba muy extendida por toda España. Estábamos hablando de los datos que aparecen, de los textos que aparecen impresos al verso de los paipaís, y uno de ellos que aparece bastante asiduamente, o sea, con bastante, es bastante normal encontrar impresos en tamaño muy pequeño, pero aparecen los principales talleres que funcionaban, por ejemplo, como el taller de Ortega de Valencia, o el de J. Viñó también de Valencia, Gráficas Manén de Barcelona, o Basa y Pagés, también la de Morisco Díaz de Barcelona, Octavio Ifele de Zaragoza. Son algunos de los muchísimos talleres que dedicaron mucho esfuerzo, que contrataron artistas, que utilizaron todos los materiales, los formatos y la presentación para sacar adelante un mecanismo publicitario, un soporte publicitario que realmente no era bastante económico, pero era lo que se buscaba, es decir, hacer publicidad de una manera con un objeto útil y al mismo tiempo económico, pero que llegara a muchísima gente. Esto se conseguía y fue conseguido por la parte de la labor de los distintos talleres de impresión. Pero además de todos estos paipaís que hemos estado viendo aquí en la presentación, también contamos, no muchos, pero sí algunos de los paipaís que no tienen impreso ninguna publicidad al verso de los paipaís, porque se trata de modelos muestrario de paipaís publicitarios que naturalmente se ofrecían a los posibles fabricantes de productos, a los posibles comerciantes que querían utilizar este mecanismo para hacer publicidad, utilizar este soporte, acudían a los talleres de impresión y donde se les ofrecían los posibles modelos para utilizar e imprimir su publicidad. Esto sucede con otros muchísimos documentos, que aparecen, otras tipologías de efémera que aparecen en la colección. Incluso contamos con algunos álbumes muestrarios, tanto de recordatorios de bautizo, de comunión, o etiquetas de productos comerciales, o almanaques de bolsillo, y este era el sistema. Acudir a los talleres, y allí se encontrarían con estos modelos que vemos aquí, que tienen un número con sello en tinta. Incluso aparecen a veces aquí serie de 4 dibujos, y algunas veces incluso un nombre con el modelo, que daba nombre al modelo, que permitía a la persona interesada elegir un modelo que le interesaba. Hay otra curiosidad que también que contamos en la colección de efémera, que es el uso de una misma ilustración en 2 tipologías distintas para llevar impresa la publicidad. Son también soportes publicitarios, pero son 2 tipologías distintas, y en este caso contamos tanto con un paipai que tiene la publicidad de una librería de Ceuta, y luego un calendario mural que tiene la misma ilustración del mismo artista, pero utilizado para hacer la publicidad de unos cafés, La Pajarita de Albacete. Entonces, es el ejemplo perfecto para saber cómo este modelo realmente incluso era utilizado no solamente para la fabricación de paipai, sino también de otros soportes publicitarios.
es muy importante saber que la mayor parte de la colección de Paipai son absolutamente anónimos, se desconoce la autoría, pero gracias, pues es de agradecer que contemos con algunos, muy poquitos, pero una decena de artistas que firman algunos de los Paipais de la colección y que son interesantes porque destaca mucho la particular forma que tienen de captar la atención de los posibles clientes. Contamos con los Paipais de, por ejemplo, un ilustrador húngaro asentado en Barcelona, que realizó allí una gran labor, en el que ilustró no solamente todo tipo de publicaciones, de libros infantiles, de colecciones de cromos, y en este caso un Paipai de un tema infantil, Francisco Graus o Ramón Sabatés. Contamos con varios Paipais publicitarios ilustrados por un especialista en temas taurinos como es Carlos Ruano Llopis, o una maravilla de Paipai ilustrado por el gran ilustrador catalán Gaspar Camps. En algunos casos solamente contamos con iniciales, como en este caso, o con Paipais firmados por Enric Cervello y Bach, que está ilustrando el cuento de Blancanieves. Esto nos permite darnos cuenta de que, aunque es verdad que el anonimato impera en este tipo de materiales, de tipologías publicitarias, pero también nos damos cuenta de que artistas que se dedicaban a este ámbito de la publicidad y de este tipo de publicaciones también aparecen sus firmas, y podemos disfrutar de sus interpretaciones y de su visión utilizada para captar la atención de los posibles clientes. En cuanto a la manera también de atrapar esa atención, era a través de, naturalmente, no solamente de las ilustraciones, de la visión de los ilustradores en estas pantallas, sino también de las técnicas utilizadas, de las formas de las formas de presentación y de los materiales utilizados para su fabricación. Desde este punto de vista, contamos con algunos Paipais, muchísimos en realidad, en los que se ha utilizado principalmente la litografía y la cromolitografía, como se puede ver en este caso, y también con fotografías o reproducciones fotomecánicas, es decir, imágenes a partir de una fotografía, o impresiones fotomecánicas como fototipografías o fototipias. En cuanto a las formas de presentación, naturalmente las pantallas suelen ser normalmente, por lo menos en la colección que tenemos en la Biblioteca Nacional, suelen ser pantallas o bien en formato circular o ovaladas, pero también contamos con polilobuladas, en este caso, por ejemplo, una pantalla de cartulina troquelada con mango de madera. Normalmente suelen ser en su totalidad, o sea, totalmente de cartón, pero también aparecen en algunos casos, las que hemos visto, de una pantalla de cartón, de cartulina con mango de madera o con mango de plástico. También tenemos pocos ejemplos, pero hay algunos con una pantalla y mango unidos por un remache metálico que permite su movilidad, que se pliegue y luego se pueda desplegar. O el uso de otros materiales que no es exactamente la cartulina, como en este caso una pantalla de cartulina con un paisaje troquelado, y de fondo se ha usado un papel de celofán. O este único ejemplo que tenemos de cocarda, que es a forma de escarapela que se despliega y que tiene un mango de madera. Toda esta forma de presentar estos Paipais, si bien ya hemos señalado que se trata de objetos que van buscando una utilidad pero al mismo tiempo una economía, es verdad que estaban destinados y se buscaba también cierta dignidad a la hora de su fabricación y para obsequiarlos a los clientes.
El comercio tradicional produce una gran cantidad de objetos y documentos de carácter pues, para promocionar productos o de carácter propagandístico. Entre ellos, los que he mencionado, calendarios, almanaques, tarjetas, etcétera, y los PayPais que tienen como misión pues, dar a conocer los productos, los comercios, los negocios y también promover la venta de los mismos. Uno de los factores más importantes que tienen los PayPais es la apertura a la calle, es decir, dónde se consiguen este tipo de documentos es directamente con la clientela, es decir, cómo el propio comerciante, el propio fabricante de un producto hace llegar el documento, el PayPai, a la clientela en el propio establecimiento comercial. De manera que el producto, el negocio se está enfocado a toda su elaboración, toda la forma de presentarse está indicada para hacerlo llegar y atraer la atención del cliente y hacerle llegar de esta manera el nombre del comercio y la información que interesa. Aquí voy a poner unos ejemplos perfectos para hablar de lo que explicarlo de lo que estoy hablando, como PayPai con la publicidad del horno de San Francisco y Postre Martí y el establecimiento comercial donde realmente los clientes serían obsequiados con este PayPai. Es el mismo caso de la imprenta y papelería Nuestra Señora del Pilar de Palencia o el caso de la venta de unas alpargatas en un establecimiento comercial como la fábrica donde se venden todo tipo de zapatillas y alpargatas. Este es el lugar, este es el sitio donde se producía el encuentro entre el cliente y el PayPai, que luego se convertiría en muchos casos, como o sucede con otro tipo de documentos, en un objeto de coleccionismo. Los criterios de conservación que hemos establecido en la Biblioteca Nacional es el mismo que otros documentos que forman parte de la colección de materiales gráficos en el Departamento de Bellas Artes y Cartografía. Naturalmente, los materiales los que contamos pues tienen un estado de conservación, en muchos casos de fragilidad, porque a diferencia de otros muchos tipologías que tenemos en la colección, como etiquetas de productos comerciales, menús y otros materiales, tienen calidad de imprenta porque nunca jamás han sido utilizados para la finalidad para la que estaban elaborados, y sin embargo los PayPais, excepto los que tienen, son los modelos muestrarios, que nunca han sido utilizados como tal, todos han tenido su uso y por lo tanto tienen determinadas, han sufrido algunos desgastes, aunque en general, por lo que se ha visto, se ha podido ver aquí en esta presentación, mantienen un buen estado de conservación. Aún así, lo que se intenta es procurar las mejores condiciones de conservación para unos materiales frágiles y, por lo tanto, mantenemos en las condiciones de los depósitos de los valores constantes de temperatura y humedad, los muebles, que son las estanterías con baldas para facilitar el manejo de las cajas, y luego dentro de las cajas pues, se hacen unos compartimentos con cartón pluma y se colocan en bolsas de poliéster que permite al mismo tiempo su conservación y que puedan ser consultados por los investigadores. En el momento actual, porque hasta aquí es la colección de PayPais que tiene la colección de Efémera en la Biblioteca Nacional, pero en los últimos, muy recientemente, en los últimos años han ido llegando de la mano de coleccionistas en forma de donación, algunos, no muchos, pero algunos PayPais publicitarios actuales que vienen a completar la colección que tenemos de la primera mitad del siglo XX. Hay un predominio con publicidad de editoriales como este de Plaza y Janés, muy propio porque es para la lectura en el momento de las vacaciones, o de ediciones B. Y luego también los hay que son para promocionar el turismo,
por parte de distintos organismos como la Diputación de Barcelona, en este caso, o la Comunidad de Madrid. Como se puede ver aquí, los PayPays tienen también la misma forma de pantalla, están hechos de cartulina. También tienen remaches metálicos, la forma de presentación puede verse una comparación con los que tenemos de la colección más antigua, pero la interesante es que viene a completar la colección y que permanece abierta, no solamente en el terreno de los PayPays publicitarios, sino en el de otras tipologías, como ya he mencionado, más de 50 que tenemos en la colección de Efémera. Bueno, el objetivo que se persigue con la reunión, la ordenación y el proceso del conjunto de los documentos, en este caso de los PayPays, dentro que está englobado dentro de la categoría de efémera, pues es ponerlos a disposición, principalmente ponerlos a disposición de los investigadores. Y bueno, como hemos visto aquí, son un perfecto reflejo de la vida cotidiana, de la vida social y económica, y se han convertido en una fuente de investigación muy interesante e inagotable en todos los campos de las ciencias humanas desde el punto de vista de aspectos sociales y económicos, pero no solamente eso, sino también desde el punto de vista de la historia, de la historia de la publicidad y de las artes gráficas, de los hábitos de consumo y de las relaciones comerciales. Yo creo que junto con otros materiales de la colección de Efémera, permite hacer unos estudios, aproximarse a una forma de expresión gráfica que nos habla de todas estas posibles fuentes de investigación y es la forma de acercarlo a los posibles investigadores. Y con esto ya termino. Pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Rosario. Muy interesante tu ponencia, como siempre, de un material tan peculiar como es la colección efemera.